Son las 20:35, ya estamos comunicados telefónicamente con Fernando Oreja, que va a profundizar en un trabajo en coautoría con docentes de la FAUBA. El trabajo es acerca de las problemáticas actuales asociadas a las malezas en cultivos extensivos de la Argentina. En particular, el uso de herbicidas, la aparición de resistencias y las prácticas de manejo y control. Las buenas y las no tan buenas. Fernando vive en Estados Unidos, donde es investigador en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Hola Fernando, yo soy Santiago, estamos acá en el estudio con Pablo, te saludamos, bienvenido de nuevo a Sobre la Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola Fernando. ¿Nos podrás introducir a los principales desafíos asociados a las malezas en la agricultura argentina? Sí, claro. Los principales desafíos están dados por el problema de las malezas siempre están, ¿no? Por suerte siempre se las arreglan para aparecer. Desde que se hace agricultura, el ser humano está lidiando con las malezas y cada vez que nosotros hacemos una modificación en los sistemas de cultivo, las malezas se las ingenian como para seguir estando. A ver, lo único que cambian son las especies, a veces hay algunas especies, o por ahí hay otro grupo de especies, o hay otras que son unas super malezas que siempre están independientemente del sistema, ¿no? Pero lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo a partir de la difusión de la siembra directa, la adopción de la siembra directa y junto con los cultivos tolerantes a herbicidas y el uso un poco más acentuado de herbicidas, es que han empezado a aparecer malezas muy difíciles de manejar, más difíciles de lo que eran antes, ¿sí? No solo con aquellas que empiezan con resistencias a esos herbicidas, principalmente el glifosato, pero también hay otras que son tolerantes y que se hacen muy difíciles de manejar en estos sistemas simplificados, ¿no? Porque en general todo esto que decía, este cambio tecnológico que ocurrió a partir del mediados o fines de los 90, llevó hacia una simplificación de los sistemas. Entonces, esa simplificación de los sistemas es como que ejerció una presión tan grande que empezaron a aparecer estos problemas de malezas resistentes o tolerantes, que nos lleva a hoy día, y nos llevó a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que están haciendo en Argentina los productores y asesores de esos productores que han terminado con este problema actual, ¿no? Que tampoco, hay que reconocer que tampoco es solo nuestro. Nosotros, por suerte, veníamos con cierto delay con respecto a otras situaciones en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda. Pero también llegó a Argentina, así que no quedamos ajenos a eso. Pero bueno, entonces, eso fue lo que nos llevó a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para tener esta situación actual de malezas y a la vez tratar de tener un diagnóstico también de cuáles eran, porque como decía anteriormente, uno va cambiando los sistemas y las malezas se van adaptando o van cambiando, ¿no? Pero siempre hay malezas. Entonces, bueno, con esa dinámica que hay en las comunidades de malezas de nuestros cultivos, bueno, ¿cuáles son las que están ahora siendo problemáticas para los productores? Fernando, uno cuando habla de malezas, ya de por sí la palabra te lleva a pensar en algo que es malo. Querría que nos contaras, por ejemplo, qué riesgos implican todos estos problemas a mediano y largo plazo. Sí, claro, malezas, es una definición que le pusimos nosotros, ¿no? Sí. Porque las consideramos malas porque nos afectan el rendimiento de nuestros cultivos. Pero bueno, en realidad son solo especies, por ejemplo, un grupo de plantas de semillas que provienen del cultivo anterior, que germinan y emergen en el cultivo siguiente, que no es el mismo que el anterior, son consideradas malezas, a pesar de que puede ser una planta de maíz, ¿no? Claro. Entonces, perdóname, me olvidé cuál es tu pregunta, Pablo. No, en el sentido de los riesgos que implica, bueno, que siga creciendo la problemática asociada a las malezas. Claro. Bueno, además de que se hacen cada vez más difíciles de manejar, seguimos con problemas de pérdidas de rendimiento, que lo que en definitiva todos queremos es tener un buen rendimiento, y entonces ese problema es cada vez peor porque uno tiene que echar mano a más. Si uno sigue con el mismo sistema, ¿no? Aplicando el mismo sistema basado en el uso exclusivo de herbicidas, uno tiene que echar mano a más herbicidas. Entonces eso genera otras consecuencias como la contaminación o la aparición de especies cada vez más resistentes. Claro. Hoy día hay especies que son especies de malezas que son resistentes a 8 o 9 modos de acción distintos. Modos de acción me refiero a los modos de acción de un herbicida, que son las distintas formas que un herbicida tiene de afectar
a una maleza, ¿no? Entonces hay biotipos de algunas de esas especies que son ultra resistentes a distintos modos de acción de distintos tipos de herbicidas. Entonces todo eso va generando cada vez un problema más complejo, ¿no? Más difícil de resolver, que es evidente que que como lo veníamos tratando de resolver hasta acá no ha sido exitoso. Entonces, bueno, un poco la idea es tratar de ver de qué manera podemos seguir de acá en adelante para reducir los niveles poblacionales de las malezas. Uno no quiere nunca, la idea no es nunca erradicarlas, ¿no? Sino que la idea es mantenerla debajo de niveles poblacionales que no afecten el rendimiento de los cultivos. Claro, un poco vinculado con esto que nos estás contando, este marco que nos presentás, tiene que ver con lo que decíamos cuando te presentamos en respecto de un trabajo que publicaron este año junto con otros coautores, y nos gustaría que nos contaras qué fue lo que estudiaron en este trabajo. Sí, básicamente la idea fue, tratar de ver, primero le preguntamos a productores y asesores, o las dos cosas, ¿sí? Porque los hay productores y asesores, más o menos a través de encuestas llegamos a unos 150 productores y asesores de distintos lugares del país. Principalmente la encuesta se distribuyó tratamos de llegar a la mayor parte del país, pero se concentró mucho la respuesta en provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que casualmente son las provincias que más producen. Claro. Los 4 cultivos que nosotros queríamos ver, que es malezas en maíz, en soja, en girasol y en trigo. Son los cultivos con más producción en el país. Se les hizo llegar esa encuesta, que era una encuesta cerrada, donde había ellos solo tenían que elegir, por ejemplo, si le daban distintas medidas de manejo de maleza, entonces ellos tenían que responder si esa medida de manejo la realizaban siempre, a menudo, a veces o nunca. Después, por otro lado, qué especies ellos de maleza se encontraban en estos distintos cultivos, y a la vez también olvidé decir que este trabajo ya se había hecho anteriormente. Lo habíamos hecho, el mismo grupo que publicamos este otro trabajo, lo habíamos hecho hace unos 5 años más o menos. Entonces queríamos volver a ver qué había pasado con la adopción de esas prácticas de manejo por los productores y asesores. Bien. Y en este caso en particular agregamos uso de herbicidas, que no lo habíamos hecho antes, porque la verdad es que no hay mucho, uno no encuentra muchos datos sobre uso de herbicidas. Entonces quisimos agregar también eso y se le dio un listado de herbicidas, que son los más utilizados en estos cultivos, y ellos tenían que decir de nuevo cuánto usaban esos herbicidas. Y siempre, a menudo, a veces o nunca. Y con todo eso, ¿qué resultados arrojaron en cuanto a, no sé, las malezas que identificaron o los herbicidas, como mencionabas vos? Bueno, en cuanto a malezas, a las especies de malezas que encontramos, en general las malezas era un poco lo que uno esperaba, ¿no? Porque son las que uno siempre viene escuchando y hablando con productores y yendo a charlas, uno siempre tiene recibe ese feedback de ellos, que son las malezas más problemáticas, ¿no? Y en general son las que ya tienen algún grado o al menos hay biotipos registrados con resistencia a herbicida, principalmente glifosato, pero también a otros herbicidas, o si no son tolerantes al glifosato. En particular las malezas fueron coniza, Digitaria sanguinalis, Eleucine indica. No sé si quieren entrar mucho en detalle, pero hay un listado, ¿no? de malezas que sin el productor decir si era resistente o no, sino que cuáles eran los que a ellos les generaban problemas para el manejo. Las que ellos identificaban a campo. Exacto. Y de esas, ya te digo, las primeras fueron todas especies que tenían alguna resistencia registrada a herbicidas, y si no eran tolerantes a glifosato, como comelina o las malezas del grupo de los cloris. Ese grupo de malezas, esos fueron las que rankeaban primero, ¿no? La mayoría de los productores y asesores que contestaron dijeron que esas eran las más problemáticas. Y después, en cuanto a las prácticas de manejo, ¿no? Es una lista bastante larga de distintas prácticas de manejo. La que más ellos hacían era el barbecho químico, que el barbecho es el periodo entre la cosecha del cultivo anterior y la siembra del cultivo siguiente. Entonces, si ellos durante ese periodo hacían alguna aplicación de herbicida, por eso se le dice barbecho químico. Y esa fue la práctica de manejo que en realidad las juntamos ahí entre los que decían siempre y a menudo. Entonces esa fue la que más respuestas tuvo como que se hacía, barbecho químico. Y eso hubo un cambio
Y de hecho, esta Conyza bonariensis que nombré recién, que es la rama negra, que se llama vulgarmente rama negra, sí, es la más problemática, y eso ha sido resultado de un poco el sistema nuestro que tenemos en Argentina, de que gran parte de la producción se hace en campos alquilados, entonces y alquileres cortos. Entonces muchos productores que sembraban, por ahí iban a sembrar previo a la fecha de siembra de ese cultivo, en general cultivos de verano. Entonces la rama negra ya estaba en el lote y era muy difícil de controlar con las dosis normales de un herbicida. Entonces esto es un cambio, ¿no? Como que vimos que hay una mayor cantidad de productores y asesores que deciden hacer ese barbecho químico, con lo cual uno esperaría que ese problema ya no esté. Lo que pasa es que ya están las malezas existentes. la resistente, entonces, claro. Exacto. Entonces, podemos frenar de alguna manera que ese problema no siga, pero ya están las resistentes, entonces ese problema va a seguir. ¿Estas malezas que identificaste y los manejos entonces son propios de Argentina o viste alguna coincidencia con otros manejos en otros lados? No, en general hay coincidencias, sí, con sistemas más parecidos a los nuestros, como puede ser el de Estados Unidos o el de Australia, ¿sí? Que son campos más grandes, extensiones más grandes, tienen varias similitudes, esto de los barbechos químicos, pero también hay otras como, no sé, por ejemplo, la adopción de medidas de manejo integrado, que son más que nada las medidas de manejo integrado son distintas medidas de manejo que uno hace, en general tendientes a favorecer la habilidad competitiva del cultivo, de forma que uno, sin necesidad de usar un herbicida, le pueda dar esa ventaja al cultivo, y el cultivo mismo, por la competencia propia que tienen las plantas del cultivo, van a reducir el crecimiento y la fecundidad de esas malezas, lo cual hace que a largo plazo, a mediano a largo plazo, el banco de semillas que hay en un campo se vaya reduciendo o al menos manteniendo y no crezca. Esa también fue una medida de manejo que más o menos creció, pero no tanto. Lo que sí nos sorprendió es que la adopción de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, creció un poco, no tanto como uno quisiera, ¿no? Pero de a poco en esto, entre una encuesta y la otra, quiero decir, ha crecido un poco. Sí. A pesar de que el productor a veces es un poco reacio a adoptar el cultivo de cobertura, cultivo de servicio, porque tiene que saber manejarlo muy bien, porque si no puede tener consecuencias graves para el cultivo de grano siguiente. Entonces, eso hace que la adopción sea un poco lenta, si uno quiere. Y después hay, por ejemplo, medidas como rotación de estos modos de acción que hablaba al principio, es las distintas formas que tiene el herbicida que tiene un herbicida de generar el efecto letal en la planta. Eso también el productor como que ha empezado a adoptar esas rotaciones de modo de acción. Rotaciones me refiero a que un año si aplicó un herbicida, al año siguiente cambia y usa otro. Y de esa forma lo que está haciendo es reducir la tasa de aparición de malezas resistentes. No quiere decir que la frene, porque lamentablemente con el cambio de modos de acción uno no frena la aparición de malezas resistentes, sino que la retrasa su aparición. Claro. Para frenar la aparición de malezas resistentes lo que hay que hacer es sacar el herbicida del medio, el herbicida en particular que uno está ejerciendo esa presión de selección. Claro. Entonces, y adoptar estas otras medidas de manejo que comentaba antes. Bien, calculo que a partir de todas estas encuestas obtuvieron conclusiones y me gustaría saber qué nos podés contar en este sentido. Sí, algo que me olvidé de comentar es dentro de de la pregunta que hacía referencia a los herbicidas más utilizados, algo que era obvio para nosotros, pero bueno, salió en la encuesta que el glifosato es el herbicida más utilizado, ¿no? Más del 90% de los que contestaron por lejos dijeron usarlo siempre. Sí, exacto. Sí. De hecho, un trabajo que salió a principio de año sobre los biotipos resistentes en el país, también el 90% de los biotipos resistentes eran con resistencia a glifosato. Claro. Entonces, era esperable, ¿no? Y después encontramos otros que también se usan mucho, como el 2,4-D, como la atracina, es un 60%, el clethodim. Lo que vimos es que también empieza a subir el uso de herbicidas que tratan de reemplazar al glifosato. Lo que el glifosato ya no puede controlar porque bajó su eficiencia, se está tratando de reemplazar con otros herbicidas. Eso sí está como subiendo. Entonces, bueno, una de las conclusiones es esa, es que si uno quiere ver el vaso medio vacío,
lo que uno podría decir es que, bueno, seguimos insistiendo con las mismas recetas que veníamos antes, porque se sigue usando herbicidas, no digo de la misma manera, pero con frecuencia, ¿sí? Y se trata de cubrir un problema con otro que uno sabe que más adelante va a terminar siendo otro problema, ¿no? Que es el uso de herbicidas. Cuando uno reemplaza un herbicida por otro, sigue la presión de selección y más tarde o más temprano, es cuestión de tiempo, van a aparecer esos individuos resistentes a ese nuevo herbicida. Si uno quiere ver el vaso medio lleno, hubo como una tendencia, se ve que hay un incremento en el uso de medidas de manejo no químicas, Bueno. ¿sí? Y eso es bueno, sí. Yo creo que como que de a poco hay una toma de conciencia de parte de los productores y asesores de que se puede y se debe hacer algo distinto, a lo mejor no al ritmo que uno quisiera, ¿no? Pero lo bueno es que la tendencia está. Aunque hay que seguir insistiendo. Uno de los objetivos que tenía este trabajo también era tratar de ver, bueno, porque desde la academia uno siempre está tratando de fomentar las medidas de manejo integrado de malezas y demás, pero queríamos ver si eso que uno hace y estudia en la facultad, si eso llega también realmente al productor y al asesor. Entonces, bueno, una de las cosas más o menos que podemos decir que son positivas de trabajo es eso, es que uno ve como que de algún modo se está mejorando la cosa. La última pregunta de la encuesta era si al momento de elegir el herbicida consideraban el impacto en el ambiente. Y la mayoría, el 85% dijo que sí, lo cual es bueno. O sea, es como que hay una toma de conciencia de parte del productor y del asesor de que, bueno, a ver, no da lo mismo aplicar cualquier cosa y listo. Entonces, bueno, yo creo que eso es como ver la parte del vaso lleno. Sí. Bien, Fernando, nos quedamos sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte cómo ves el futuro de esta problemática y cómo sigue particularmente la investigación que haces vos. Bueno, la idea es realizar una nueva encuesta, esta vez desde ASACIM, la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas, que esté canalizada a través de ASACIM, como para seguir con esto de ir analizando cómo viene el uso de medidas de manejo, ¿no? Y bueno, la idea después de eso es tratar de ver si podemos llegar o cómo podemos desde la academia llegar al productor y al asesor de alguna otra forma. Bueno, Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado. Volveremos a hablar en otro momento. Después de la próxima encuesta. Te esperamos. Claro, exacto. Bueno, listo, muchísimas gracias. Gracias a vos.